Vamos a ver qué es el volumen. El volumen es la medida de un espacio determinado que tiene ancho, largo y profundidad. O también podemos encontrarlo como largo, ancho y altura, dependiendo de cómo lo observemos. Y vamos a ver cómo es que los nombres pueden cambiar. Aquí tenemos nuestra caja de leche. Esta caja de leche, si la observamos así de frente, tenemos largo, ancho y profundidad, que es esto que se ve hacia el lado. Largo, ancho y profundidad. Si la vemos acostada, tendríamos largo, ancho y profundidad. Si la vemos de frente, así, tendríamos largo, ancho, profundidad. Pero también puede variar el nombre, en lugar de ser profundidad a ser altura. Por ejemplo, si lo vemos de esta manera, tendremos largo, ancho y altura. Si lo vemos de esta manera, tendríamos largo, ancho y altura. Entonces puede variar. Al final lo importante es saber que debe de tener tres medidas, que son largo, ancho y profundidad o altura, dependiendo de cómo estemos visualizando la figura. Para los ejercicios que vamos a realizar nosotros, vamos a tomar como medidas lo importante: primero la base, largo, ancho y la altura de nuestro prisma. Esta caja aquí es un prisma, entonces tiene largo, ancho y altura. Y eso es lo que vamos a ocupar en los ejercicios que vamos a realizar. Cuando tenemos un cubo, es muy sencillo calcular su volumen. En un cubo sabemos que todos sus lados miden igual, porque pues están hechos de cuadrados. Entonces su largo, su ancho y su altura van a medir 20 centímetros. Entonces, para calcular el volumen de un cubo podemos usar la fórmula de lado por lado por lado. Si se acuerdan, en el ejercicio de las cajas, multiplicamos lo que habíamos medido en un lado por otro lado por otro lado, para obtener lo que tenía las cajitas que cabían dentro de nuestra caja grande. El volumen es exactamente lo mismo, calcular cuántos cuadritos caben, en este caso de 1 centímetro. Entonces, ¿cuántos cubitos de 1 centímetro caben en un cubo que mide 20 centímetros de cada lado? Pues multiplicamos 20 centímetros por 20 centímetros por 20. Ya que lo hicimos, ponemos la V de volumen y nos da 8000. En este caso serían centímetros, porque estamos trabajando con centímetros. 8000 centímetros. Pero como es un volumen, los volúmenes se expresan en cúbicos, es decir, con un pequeño 3 en la parte de arriba. Así, si son, en este caso son centímetros, pues centímetros cúbicos. Si son metros, metros cúbicos. Si son decímetros, decímetros cúbicos. Y así con las medidas que estemos utilizando. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando no utilizamos esta fórmula. Esta fórmula que vimos ahorita solo se puede utilizar con el cubo. Con ninguna otra figura se puede utilizar. ¿Por qué razón? Porque el cubo es el único que tiene sus lados iguales. Aquí tenemos un prisma rectangular, el cual ya tiene tres medidas, pero las tres son diferentes. Entonces, la fórmula para calcular el volumen en cualquier prisma, incluso también se puede con el cubo, es volumen igual a AB por H. ¿Qué significa AB? AB significa área de la base. ¿Cómo calculamos el área de la base? Bueno, este es un prisma rectangular. Su base va a ser un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Pues multiplicamos base por altura. Pero no la altura del prisma, sino la altura de la base. Estamos solo con la base de este prisma. Y la base dice que mide 28 por 12.
Entonces, con esas dos medidas vamos a poner 28 centímetros por 12 centímetros. Con esa multiplicación vamos a calcular el área de la base. Entonces multiplicamos 28 por 12 y me da 336 centímetros cuadrados. ¿Por qué razón? Porque es un área. Entonces, ahora sí, nos dice volumen igual a área de la base, que ya está aquí, por altura. Ahora sí, altura de nuestro prisma. En este caso aquí nos dice que la altura del prisma es 18 centímetros. Entonces, esto que nos salió va a ir multiplicado por 18 centímetros. Y hacemos la multiplicación. 336 por 18. Y eso nos da 6048 centímetros cúbicos. Recordemos que el volumen son cúbicos con un pequeño 3 en la parte de arriba. Entonces con esta fórmula vamos a calcular el volumen y vamos a hacerlo ahora con un prisma triangular. Aquí tenemos un prisma triangular. En el prisma triangular tenemos tres medidas nuevamente. Igual nuestra fórmula para calcular el volumen es volumen, que es la V, igual a área de la base por altura. Un prisma triangular, su base es un triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la base? Pues con la fórmula del área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Pues es base por altura entre 2. Sí, vamos a calcular el área de nuestro triángulo. Entonces vamos a multiplicar la base, que son 28 centímetros, por la altura del triángulo, no del prisma. Entonces la altura de mi triángulo dice que son 20 centímetros. Entonces esto es por 20 centímetros. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces multiplicamos 28 por 20 y nos da 560 entre 2. Nos da 280 centímetros cuadrados porque es un área. Entonces ahora sí volvemos a nuestra fórmula del volumen. Volumen igual a área de la base, que eran 280 centímetros cuadrados por altura del prisma, que son 35 centímetros. Entonces multiplicamos 280 por 35 y eso nos da volumen igual a 9800 centímetros cúbicos. Para concluir, cuando calculamos un volumen de cualquier prisma, puede ser un prisma rectangular, un prisma triangular o cualquier otro que tengamos, la fórmula siempre va a ser volumen igual a área de la base por altura. Y en área de la base hay que estar atentos y recordar cada una de las fórmulas que se utilizan de acuerdo a la figura. Recordemos que en el cuadrado el área se calcula lado por lado. En el rectángulo, base por altura. En el triángulo, base por altura entre 2. Y así, de acuerdo a la figura, va a cambiar la fórmula del área de la base. Por eso hay que repasar las fórmulas de las áreas.